Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí se inicia su programa Yo Te Escucho. Así que un poquito de lluvia, bendiciones para todos ustedes. Mucha lluvia en la tarde de hoy. La verdad que este invierno ha sido como un poquito raro, pero la verdad es que también hay muchos taponamientos en las calles. Así que yo le aconsejo que todo el que no tenga nada que hacer, que se quede en su casita tranquilo y que no esté soportando esta gran cantidad de tapones que hay en las calles. Miren, señores, nosotros estamos en un ambiente navideño. Y yo hago esta referencia de que estamos en un ambiente navideño porque todo parece indicar que quizás algunas autoridades ignoran esa parte, sobre todo las autoridades policiales. La Policía Nacional a lo largo de su historia se ha caracterizado por tener un pasado muy oscuro donde ese cuerpo del orden era bastante rudo con los ciudadanos, incluso sabían manipular informaciones, ponerle arma de fuego a personas para hacerle acusaciones de que eran comunistas, de que eran tal o cual cosa. Sin embargo, en la medida que la democracia ha ido creciendo, también esos miembros de la Policía Nacional se han ido refinando, pero no del todo. Todos nosotros sabemos que el presidente Luis Abinader ha hecho un esfuerzo bastante grande por cambiar la imagen y la moral de los agentes policiales y para eso se ha destinado una gran cantidad de dinero para hacer una reforma policial. Y deben ser nuestros miembros de la Policía Nacional personas que deben merecer el cariño, la consideración y el respeto de todos nosotros. Pero ¿qué resulta? Que para usted lograr cariño, respeto y consideración, usted tiene que ganárselo y la policía no se lo está ganando. Yo le digo esto, señores, porque en los últimos días, no sé cuál es la orden que han recibido, pero hay un atropello hacia la ciudadanía bastante grotesco y yo no creo que uno haya invertido tanto dinero en una reforma policial para que entonces ellos se comporten de esa manera. Yo fui testigo de excepción de que en la noche del sábado eh, los comerciantes del mercado modelo tenían una cena. Ellos tenían una música que no estaba alta y de hecho ya el negocio donde estaba puesta la música lo estaban cerrando, la bocina estaban apagadas y estando apagado el negocio sin decir nada, esos miembros de la Policía Nacional fueron y se llevaron esa bocina. Yo le digo que se la llevaron de manera abusiva y porque ya la música ni siquiera estaba prendida, cuando estaba encendida no estaba alta. Pero la otra cosa es que si usted hay un departamento que es antirruido, que es quien debe hacer ese tipo de actuación, llevarse la bocina, pero cuando esa gente de antirruido se llevan las bocinas, anotan los nombres de la persona, hacen una georreferencia de los objetos que se están llevando, le dejan a usted una hoja y luego usted puede ir a reclamar eso al Ministerio de Medio Ambiente y ahí se le da seguimiento a su caso y dependiendo de la gravedad del asunto, si procede o no, le hacen la devolución de eso o por su parte le imponen una multa. Pero estos policías actuaron de una manera, yo diría que incorrecta, porque ellos cogieron y se llevaron esa bocina, lo que implica que así como la llevaron, también podían sustraerla y cogerla. Yo le digo esto, señores, porque yo conozco un miembro
de la Policía Nacional, que él anda en un vehículo con un musicón que el sueldo de él no le da para comprar. Entonces, hay que tener cuidado cuando se van a hacer este tipo de operaciones. Pero lo que realmente le puso la tapa al pomo fue un incidente que ocurrió en la calle Osvaldo Basil, casi esquina Duarte, del sector de Villa Consuelo. Un joven de una parada de motorista, ellos tenían una cena ese día, eran como las 10 y pico de la noche, y ese joven resultó baleado por la policía, y la verdad es que los informes que se han venido dando es que supuestamente hubo agresiones hacia la policía, pero la mayoría de los testigos, las personas que estaban en el ambiente, dicen que no hubo tal agresión. El caso es que le quitan la vida a un joven de 25 años. Y yo me pregunto, es que esta policía moderna sobre la cual se está haciendo una gran inversión de dinero no tiene capacidad para persuadir a un ciudadano en caso de que haya que someterlo a la obediencia mediante la vía técnica. Un muchacho de apenas 25 años, de poca contextura, un muchacho, vamos a decir, que usted me dice, no, porque es una persona de una estatura muy alta y agarró un policía, pero un muchacho que yo creo que su peso no llegaba ni siquiera a 150 libras. No hay de parte de toda una patrulla de la policía la forma de someter a un joven a la obediencia sin tener que cegarle la vida. Yo pienso que no, señores, que esto lo estamos haciendo muy mal, que esa policía, esa patrulla que actuó ahí se le debe imponer todo el peso de la ley y sin justificación alguna. La otra cosa es que no puedo afirmarlo porque realmente no lo vi. Una hermana del joven asesinado dice que la policía utilizó bala explosiva, bala expansiva. Eso también es una cuestión que si usted tiene bala expansiva, las intenciones suyas son las de matar. Porque el que le dan con una bala expansiva, que se denomina así porque se expanden, el proyectil se expande en todo el cuerpo, produciendo una muerte fulminante. Yo no creo que la policía deba de andar en su patrullaje con bala expansiva. Esa es otra cosa. Qué lamentable que nuestros agentes del orden se estén comportando de esa manera y que lejos del ciudadano verlo con el cariño y respeto que debiera de merecer una persona que ejerza una labor de esa naturaleza que es la de la protección ciudadana, entonces se ganen ese mal querer. Yo creo que hay que sentarse, hay que hablar con esos agentes policiales que andan en la calle y hay que pedirle que tengan un poquito más de paciencia, un poquito más de comprensión con la ciudadanía, señores, porque nosotros estamos en Navidad. Una persona que están festejando. Supónganse que la música estuviera alta, exageradamente alta, supónganse. Eso es motivo para cegarle la vida a un joven de 25 años, que en medio de ese dolor, ahí todo el mundo que se quedó en un banquete que tenían preparado ahí, una comida, porque todo se tradujo en lamento. Así no deben de actuar las autoridades. Hay posiciones dentro del gobierno que son bastante difíciles. Y yo le digo que hay posiciones que son bastante difíciles, como lo es la de la ministra de Interior y Policía. Una joven muy trabajadora, una política ya
vamos a decir, de larga data, a pesar de ser joven, porque es una mujer que tiene la capacidad para ser la presidenta de la República, de una familia honorable de nuestro país, esa familia Raful. Entonces Faride ha sido colocada en ese cargo y dicho sea de paso, puedo decirle que ha estado haciendo un trabajo inconmensurable. Pero esa posición le está quitando el brillo a su esencia de política y le está generando hasta cierto punto mucho ruido, porque aunque ella no sea directamente la responsable de la actuación de esos agentes policiales, entonces la gente la vincula y eso le hace mucho daño a su carrera política. Yo pienso que hay que tratar de buscar la manera de que esos agentes policiales en lo que resta de este periodo navideño, bueno, que por lo menos les sean aladas las orejas. Y una de las formas más elocuentes de usted someter esas autoridades a que actúen con apego a los principios éticos es imponiendo una sanción ejemplar en contra de ellos. Me resultó muy penoso que el amigo Diego Pesqueira, a pesar de ser el relacionador público de la policía, trate de maquillar y de defender lo que es indefensible, que es esa actuación que tuvieron esos miembros de la policía en esa actuación de allá de Villa Consuelo desde el principio. La Policía Nacional se ha caracterizado por ser un órgano represivo y hay que concluir, como dice el refrán, que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo le voy a decir algo. Yo entiendo que los políticos de la oposición utilicen cualquier tipo de maniobra para lograr conseguir adeptos
y provocar que el oficialismo salga del poder y ellos ganar las elecciones. Pero dentro de la política también, al igual que en la guerra, hay códigos que deben ser sagrados. Hay código de guerra. Y si en la guerra, que es el exterminio de un bando contra otro, hay algunos códigos y son respetados, con mucho mayor vera deben ser respetados esos códigos que hay dentro de la política. Porque cuando alguien trata de jugar o poner en cuestionamiento el sistema financiero nacional, está jugando con la estabilidad del país y eso inclusive tiene penalizaciones. Yo le digo eso a raíz de una denuncia hecha donde se ha querido decir que Seguro Banreserva está atravesando por una crisis y ya en una ocasión todos sabemos lo que sucedió cuando un político dominicano muy ingenioso habló en una ocasión de que aquí podría producirse un corralito financiero como ocurrió en Argentina, que eso provocó la quiebra de una serie de entidades bancarias. Oigan lo que les voy a decir. Los bancos se sostienen en base a la credibilidad. Todo el mundo sabe que va y hace un depósito en un banco y ese banco tiene abierta una serie de carteras de préstamos y de algunos servicios que le ofrece a la población, que son lo que hacen que se puedan robustecer económicamente. Entonces, parte de ese dinero, la persona va y busca un préstamo, ese dinero sale a la población mediante una serie de acciones legales y eso es lo que le permite ese nivel de operatividad. Ahora, ¿qué sucede? Que si la población decidiera en término inmediato, todo el mundo ahí a buscar el dinero de los bancos, tiene que saber que eso le genera problemas serios al sistema bancario. Y cuando alguien quiere poner en duda la estabilidad de un banco, es lo que se produce, que la gente vaya en estampida a buscar el dinero porque realmente perdió la confianza y que no quiero que se me pierda. Pero aquí no estamos en esa necesidad. Ese banco reportó ganancias y crecimiento que son bastante suficientes como para que nadie quiera estar hablando de crisis financiera. Vamos a tener cuidado con eso. Yo sé que hay personas que han estado dentro del poder y se convierten en vampiros. Que cuando ya un vampiro se acostumbra a succionar sangre, ya no puede vivir sin ella. Y hay personas que no saben vivir sin tener que estar manejando el presupuesto de la nación para drenarlo o para hacer con ello lo que le dé su gana. Eso es una cosa. Usted quiere hacer política, gane, pero hágalo de buena ley, no utilizando ningún tipo de ardid ni expresiones que puedan poner en duda lo que es la estabilidad bancaria. Vamos a cambiar de tema, señores, porque Magín Díaz dijo que la reforma va, no puso una fecha, ni estableció en la forma que lo iba a hacer, pero dijo que la reforma va y todos nosotros estamos conscientes de que el país necesita una reforma, pero que ese tipo de reforma debe ser de manera integral, porque el Estado hace mucho tiempo que ha estado tomando préstamos para pagar intereses
y eso no es lógico. Eso es la de nunca acabar, es una bola de nieve que se va formando, entonces el Estado necesita captar recursos. Y uno de los métodos más idóneos para hacerlo es inclusive tratando de evitar esa brecha, ese hueco que impide cobrar todos los tributos que ya están establecidos, porque de los impuestos que nosotros tenemos ya aprobado y dispuesto a pagar, el Estado Dominicano, de acuerdo a los informes financieros, ni siquiera está recibiendo el 50%, que hay alrededor de un 50% que se siguen perdiendo todavía. Entonces eso amerita que hay que sincerizar las nóminas. También hay que ver con muchas de esas ayudas sociales, de esos planes sociales que tiene el gobierno para ayudar a los sectores más carenciados. Yo sé que hay personas que necesitan que el gobierno lo ayude, pero nosotros también tenemos que dar una ayuda focalizada, una ayuda que debe de consistir en un regreso de parte del que la recibe. ¿Cuál? Mira, tú tienes tantos niños en la escuela, entonces ellos tienen que cumplirme un horario, ellos tienen que hacerme curso técnico, entonces yo te lo integro al área productiva y cuando ya ellos estén trabajando, ese dinero que yo te estoy dando, ya yo voy a dejar de dártelo, pero ya que yo te he dado tanto también dentro del salario de vengado por esa persona, yo le hago un pequeño descuento. Así lo hacen en los Estados Unidos. Usted tiene que irle devolviendo al Estado, cuando ya usted tiene el trabajo, parte de esos fondos que el Estado le ha dado para usted poderlo impulsar en otros sectores. Aquí, por ejemplo, se ha hablado de que entre salud y educación se va alrededor del 33% de esos presupuestos del Estado, se va en manos de los haitianos, de los extranjeros. Entonces hay que ver cómo es que si yo en solo 2 renglones tengo una inversión de un 33%, yo vaya a seguir, vamos a decir, apretando el cinturón de miseria de la población dominicana para usted dárselo a extranjeros de otros países. ¿Y por qué yo digo para dárselo a extranjeros? Por la sencilla razón, y es que la mayoría de esos extranjeros tienen un empleo informal y no hay forma de ponerlo a tributar. Y si usted, aparte de que no tributan, usted le carga el dado a lo poco que estamos produciendo para sostenerlo a ellos, bueno, pues la carga todavía será mucho mayor para la clase media y para todo aquel que trabaja, que usted tenga que pagar también, cargar con una reforma fiscal para pagar más impuestos. La cosa hay que tratar, señores, miren, vamos a tratar de equilibrar un poquito mejor las cosas. Por otra parte, señores, se ha querido también llevar una serie de especulación de que la carne de pollo en estos días va a escasear y que ya incluso que hay algunos supermercados que están limitando la cantidad de carne que van a vender para este feriado de Semana Santa. En los años anteriores nosotros habíamos visto que el presidente había puesto en manos de los productores de pollo la importación de la carne, así de esa manera ellos se comprometían con el gobierno de que no iba a haber ningún tipo de escasez y ellos entonces importaban la cantidad que ellos entendían que no era lesivo a su negocio, pero que sí daba para satisfacer el mercado interno. Yo creo que de esa misma manera pudiera estar haciéndose ahora, importando la cantidad que sea necesaria. Nosotros sabemos que hemos tenido una debacle con la producción
de carne de cerdo, porque esa peste porcina ha acabado, y ahí yo estuve escuchando que el Estado Dominicano de una cantidad de millones de pesos, unos 40 millones de pesos, para ser distribuido entre los productores de cerdo de aquello que se le han muerto los animales, lo que indica que la peste porcina, que fue declarada ya endémica en la República Dominicana, es una enfermedad que realmente está acabando con la crianza de cerdo en nuestro país. Y una cuestión bastante lamentable, porque cuando usted tenga que depender de la importación de esa carne para el consumo local, serían muchos los dólares que el país estaría gastando, y a esas producciones que pudieran de cara al futuro regresar al país, hay que tratarla con un nivel de delicadeza mucho más grande, porque la afectación de esos lugares donde estaban esos cerdos para morir de ese parásito dura, fumigado, alrededor de 1 o 2 años. De manera pues que vamos a prestarle atención a ese tipo de actuación, y yo creo que el Estado Dominicano, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, tiene un reto bastante fuerte, y es que la mayoría de los artículos de primera necesidad están a unos precios que son estrepitosos, y nosotros pudiéramos decir que hasta cierto punto es innecesario, porque nosotros aquí tenemos terrenos que están aptos para el cultivo, que podemos satisfacer la demanda interna con creces. Nosotros somos autoproductores de más o menos el 85% de los productos agrícolas que se consumen aquí. Nosotros somos autosuficientes. Ahora, y yo diría que más, porque nosotros hay algo que muchas veces no calculamos cuando damos esas estadísticas, y es que al país entra una cantidad de turistas casi equiparable a la cantidad de dominicanos que vivimos aquí. Y si usted, aparte de nosotros, también tiene que brindarle comida a esos turistas, tiene que venderla, que comen aquí, y usted parte de esos productos también suele exportarlo para el vecino país, y por qué no, incluso una gran cantidad de huevos que se ha estado importando para Cuba, lo que indica que nosotros como mercado nos hemos ido expandiendo, y lógicamente si hay mucha demanda, también debe haber mucha oferta, y por eso es que se justifica que nosotros ampliemos la base de desarrollo, y para ampliar esa base de desarrollo el Ministerio de Agricultura tiene que jugar un papel más protagónico, tiene que jugar un papel más efectivo, porque hay muchísimas comunidades de personas que quisieran, que tienen tierra baldía y quieren ponerla a producir, y a veces por los insumos que son bastante altos no producen. Miren, por ahí en la comunidad de Guerra hay mucha tierra, y ahí en Guerra hay una dependencia del Ministerio de Agricultura, pero vaya para que ustedes vean que ellos no tienen los tractores para hacerle los surcos a la tierra y las cosas, que eso debieran, esa maquinaria, estar ahí, y que el ciudadano que va a arar sus tierras, lógicamente le pague al Ministerio de Agricultura, no vamos a decir una cantidad demasiado exorbitante, pero sí para el sostén del camión, para comprar la gasolina y para pagarle al personal que va a trabajar en eso. Debe establecer una tarifa módica, pero debe de brindar el servicio, y no lo está brindando. Debe el Ministerio de Agricultura ampliar o hacer el programa de facilitarle semillas a los agricultores, porque a final de cuentas, si todo el mundo produce, ¿dónde se quedan esos artículos? Bueno, pues se quedan en la población aquí. Se podrá seguir exportando lo que como siempre se ha exportado, pero vamos a seguir ampliando la base del consumo nacional, porque hay tierra suficiente. Lo que no hay es las facilidades, tal y como yo les he señalado. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, la Suprema Corte de Justicia incorporó 5 jueces nuevos y la verdad que eso es algo que fortalece mucho el sistema judicial. Ahí tenemos una joven apellido Castro de apenas 34 años que ya forma parte de la Suprema Corte de Justicia y eso le da como una visión moderna, porque la justicia de una forma u otra, aunque ustedes no lo crean, ha tenido una revolución bastante grande y es que ahora se ha cambiado la versión de papel para la versión digital y todo estos tipos de procesos. Hay veces que dentro de esos jueces son muy buenos, son eminencias, tienen una edad quizá bastante avanzada que no le permite tener un manejo formidable como pudiera hacerlo cualquiera de estos muchachos de ahora, como esa nueva juez que tienen ya esa expertise en las redes sociales, que tienen esa expertise con los aparatos electrónicos, que yo le voy a decir algo, señores, la visión del país y del mundo ha cambiado, ya ha cambiado porque la verdad es que la tecnología ha venido a modificar todas esas cuestiones. Yo en una ocasión sostenía una conversación con mi hermano bienvenido, Carmona, y nosotros hablábamos y decíamos como con ciertos niveles de preocupación que uno como que no veía en muchos de estos jóvenes profesionales que se han apartado mucho de la lectura como reemplazo de aquellos eruditos que nosotros hemos tenido en diferentes materias, sobre todo en la medicina. Pero yo escuchando en una ocasión unas explicaciones que estaba dando ahí el propio José Joaquín Puello, entonces yo digo, wow, pero qué asombroso, porque para la intervención y la operación de un cerebro ya hay un sistema de robot y una máquina que le indica de una manera precisa cómo es que se deben hacer esas operaciones para la extracción de esos tumores y esas cosas, y como que realmente eso me dio un poquito más de tranquilidad. Señor director, muéstrele los jueces nuevos a los amigos televidentes para que más o menos vayan
recreándose con esos rostros que a partir de ahora ustedes van a ver en la Suprema Corte de Justicia, que con estos jueces nuevos, 3 son de carrera, 2 son abogados de mucho ejercicio, pero que de seguro van a hacerle buenos aportes a esa Suprema Corte de Justicia. Ya de esa forma nosotros vamos desterrando esa costumbre que hasta hace poco nos dejaron de escoger figuras políticas dentro de los partidos para llevarlo a la Suprema Corte de Justicia, para con ello tratar de conseguir la impunidad cuando se cometen actos de corrupción sin que hayan sanciones ejemplares. Por otra parte, señores, vamos a irnos con los deportes. Ustedes saben por qué. Porque hoy es fuego puro lo que hay, juego de vida o muerte. Fuego cruzado es lo que hay hoy en el béisbol de invierno. Vamos a llevar los resultados del día de ayer, señor director, si lo tiene ahí. Miren, el conjunto de los Gigantes, miren ahí, el Licey perdió, hizo 6 carreras y los Toros lograron hacer 9. Y uno dice con ese juego, bueno, que ya César Valdés no le estaba quedando mucho en la bola, que quizá el dirigente de los Tigres del Licey no debió haberle dado ya, traerlo en ese tercer inning, pero también una pifia de Sergio Alcántara que dio carrera, de Ronnie Mauricio, que es un bueno con el madero, pero un poco lento con la defensa. Eso también influyó para que el Licey perdiera. Por otra parte, las Estrellas Orientales perdieron de las Águilas Ibaeñas y los Gigantes derrotaron al conjunto de los Tigres del Licey. Vamos a ver la tabla de posición antes de los juegos de hoy, señor director. Miren cómo está esa tabla de posición. Ustedes ven ahí, el conjunto de los Tigres del Licey se encuentra en el sótano. Pero fíjense la situación, ¿cuál es? Y es que el Licey, estando en el sótano, está apenas a un juego de los que están en la tercera y cuarta posición. Apenas a un juego está el Licey de los que están en la tercera y cuarta posición. Ellos tienen 22 ganados cada uno y el Licey tiene 21, pero al Licey y al conjunto de los Gigantes le quedan 2 juegos, porque ellos nada más han jugado 48. Es decir, que el Licey tiene que tratar de ganar esos 2 juegos para entrar en la competencia. Hoy hay un juego entre los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales. Vamos a ver la cartelera de hoy, señor director. Mírenlo ahí. El Licey y los Gigantes juegan hoy. Ese es un juego vital para ambos equipos. Y las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido van a jugar. El que pierda ahí se va para su casa. El que perdió ahí no tiene mañana. Entonces, Licey, porque ya ellos con este juego de hoy completan su calendario. Entonces, el conjunto de los Tigres del Licey, que está un juego por debajo de esos conjuntos, necesita ganar los 2 partidos que le quedan, que son frente a los Gigantes, para poder cruzar. Entonces, si el conjunto de los Gigantes pierde los 2 partidos, entonces ya se quedaría fuera. Si el Licey pierde uno de los 2, también se queda fuera, porque entonces los Gigantes tendrían 23, faltando apenas 1, y el Licey no lograría alcanzarlo. Ni al que gane
del Escogido y las Estrellas. Tiene que ganar los dos juegos. Tiene en su poder la clasificación o la despedida. Vamos a ver, porque ese conjunto azul ha sido un equipo que ha tenido mucha tradición. El conjunto de los Toros en el día de ayer le ganó y tenía 5 partidos, 5 derrotas al hilo. Ese juego para el Licey era de vital importancia, ese de ayer, ese que perdió, pero ya en ese no hay que pensar, en los dos que quedan para ver lo que pueda suceder ahí. La verdad que hace mucho tiempo que los dos equipos de la capital, creo que fue la última vez que se quedaron fuera fue en el año 2014 y eso pudiera producirse en la noche de hoy con la derrota de ambos conjuntos. Y no sé, ya las Águilas pasaron, pero el conjunto de los Tigres del Licey es el que verdaderamente le da como el sazón a lo que son las series finales. Una serie finales en la cual el Licey no esté participando carece de mucha emoción, porque es el equipo que lleva más fanáticos y cosas, nada. Vamos a ver lo que sucede, esos errores cometidos por esos jugadores, esos errores cometidos, a veces tengo que decirlo y me apena sí, que cometen los dirigentes también son bastante costosos, porque la verdad es que todo el mundo sabe que ya César Valdés no es el mismo lanzador de antes y que ya hay que tenerlo más o menos con la mirilla puesta. El Licey va a llevar hoy a Radamés Liz, que ha sido un lanzador que la última vez salió con ciertos niveles de dolencia, pero nada, de seguro que lo tendrá bajo una observación, que lance quizá unos 50 picheos ahí para sustituirlo rápido, porque no hay mañana, hay que ganar. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final, así que mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes llevándole otro espacio de Yo Te Escucho. Así que bye bye.